Vamos a terminar en el verso número 17, así que cuando usted lo tenga, ¿verdad? Me dice amén. Vamos a ponernos de pie, aleluya, y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, amén. En el versículo 13 del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Oremos. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos toda honra y toda gloria en esta preciosa mañana. Declaramos, Señor, tu santa presencia en medio de la congregación. Gracias, Señor Jesucristo, por todas tus bondades, tus misericordias. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy. Te damos honra, gloria y alabanza, y decimos y confesamos en este momento que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Te exaltamos, Señor, y en este momento queremos que nuestros pensamientos y nuestro corazón esté sujeto a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdona nuestras debilidades y perdona también nuestros pecados. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, aleluya, qué bueno es el Señor. No he venido a llamar a los justos, dijo el Señor. Este es nuestro tema. No he venido a llamar justos. Diga conmigo: no he venido a llamar justos. Ese es nuestro tema. Y este es un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio San Marcos, que es el que hemos leído, y en el Evangelio San Lucas. En los tres evangelios, hermanos, se repite la misma porción con algunos puntos de diferencia que vamos a estar teniendo en esta preciosa mañana, ¿verdad? Aquí como predicación. Recuérdese que estuvimos hablando que todo este mes íbamos a estar, ¿verdad?, en los días domingo, hablando acerca del evangelismo. Pero yo creo que vamos a seguir hablando del evangelismo. Amén. Amén. ¿Cuántos hermanos han aprendido del evangelismo? ¿Cuántos han tenido, verdad, ese hermano, conocimiento más amplio acerca de la manera en que debemos muchas veces presentar el evangelio del Señor Jesucristo? La palabra de Dios empieza hablándonos acerca, verdad, de cómo sucedió esta historia, de qué manera se presentó el asunto. La Biblia dice en el capítulo 2 del evangelio, verdad, según San Marcos, que el Señor Jesucristo sale, verdad, me imagino que de alguna barca, llega, verdad, a donde se encontraba toda la gente reunida, y él venía y les estaba enseñando, estaba hablándoles de la palabra como era la costumbre del Señor Jesucristo. Y dice que al pasar por cierto lugar, miró a una persona que estaba sentada, ¿verdad?, al banco de los tributos públicos. El hombre se llamaba Leví. Muchos de ustedes están identificados, ¿verdad?, con esta persona, este personaje que se nos menciona en los evangelios. Y este hombre llamado Leví, pues era un publicano, era una persona, hermano, que se dedicaba a cobrar el impuesto del pueblo judío y dárselo a Roma. O sea, era un trabajador de los romanos, pero él era judío. Aleluya. O sea, él era una persona que se dedicaba, ¿verdad?, a quitarle el impuesto, que era una obligación porque estaban bajo el dominio de Roma. Así que ellos tenían que quitarle ese dinero al pueblo y pues dárselo, ¿verdad?, a los romanos. Pero en esta transacción de paso había una ganancia para ellos. Ellos también se quedaban con alguna parte, ¿verdad?, de aquel dinero que sustraían de su propio pueblo. Así que al hacer este trabajo, pues se habían ganado el rechazo,
el repudio de su propia nación. Se habían ganado, ¿verdad, hermano, el ser considerados, ¿verdad?, de una manera mala, de una manera, ¿verdad?, cruel. No los aceptaban, pero no se podían librar de ellos ni hacer nada porque, ¿verdad?, eran trabajadores de Roma. Pero si a los judíos en ese tiempo les hubieran dado la oportunidad de elegir entre un gentil y un publicano, hubieran elegido al gentil. Fíjese, aún siendo judío, el publicano. Así era de fuerte, hermano, el resentimiento que había en el corazón de ellos por una persona que se dedicaba a este trabajo. Así que la Escritura nos menciona que cuando el Señor Jesús pasa por este lugar, empieza a pasar por esta parte y ve a ese hombre en ese lugar haciendo su trabajo, cobrando el impuesto, ¿verdad?, levantando, ¿verdad?, los honorarios para llevárselos a los romanos. Dice que el Señor pasa y lo mira y le dice: sígueme. Sígueme. ¿Sí? Y la Biblia registra que, hermano, cuando este hombre escuchó esta palabra, en el verso número 14, dice que al momento de oír lo que le dijeron, él se levantó y lo siguió. En otros pasajes de la Escritura dice que lo dejó todo. ¿Sí? O sea, dejó a un lado lo que estaba haciendo, dejó a un lado lo que para él era importante y empezó a seguir al Señor Jesucristo. Ahora, este hombre llamado Leví en este pasaje es el escritor del Evangelio de Mateo. Él es Mateo. Él está, hermano, siendo llamado por el Señor Jesucristo. Era un judío. Pero resulta que este hombre, pues, en verdad, al escuchar el llamado que le hacen, él se levanta y, hermano, deja todo y empieza a seguir al Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que usted contemple todo el panorama completo en esta preciosa mañana. Un saludo para los que nos están viendo a través, ¿verdad?, de la internet. Cuando estamos hablando, hermano, de esta persona, de este trabajador, ya les dije, hermano, cuál era la posición, ya les dije a usted cuál era su trabajo y cómo lo rechazaba su propio pueblo. Pues resulta que ellos, hermanos, sabían que nadie de los importantes del pueblo religioso de Israel los aceptaría. Por lo tanto, aparentemente en la mentalidad religiosa de los judíos se consideraba que si una persona era rechazada de esta manera y no tenía acceso a las cosas que el pueblo de Israel llevaba a cabo, ¿verdad?, se le consideraba un pecador, una persona separada de Dios. Entonces resulta que, hermano, pues ellos estaban destinados a la perdición. Estaban destinados a quedar fuera del reino de los cielos. Estaban destinados a no llegar al seno de Abraham. Así que imagínense la carga, hermano, religiosa, hermano, moral que tenían en la vida de ellos. Saber levantarse todos los días y saber, hermano, que estaba condenado, hermano, a vivir separado de Dios por toda una eternidad. No era sencillo. Mire, toda la gente sabe, todas las personas saben que si no están con Dios, están contra Dios. Todos, hermano, todos. Si usted no está con el Señor Jesucristo, usted está en contra del Señor Jesucristo. No importa qué religión practique. Aleluya. Sí, amén. Dios no vino por justos, ya le dije. En otro pasaje dice, el Señor no vino por los sanos. No, el Señor no vino por los sanos, vino por los que estaban enfermos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque Él dice que los sanos no necesitan un médico. ¿Quiénes son los que necesitan a un médico? Los que están enfermos. Y la Biblia nos enseña en este pasaje el problema, ¿verdad?, que estaba sucediendo. Aquí tenemos a una persona enferma, tenemos a una persona que sabe que es un pecador, que necesita salvación, que necesita que se le acepte. Aleluya. Como alguien, hermano, que tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Así que cuando Cristo llega y lo mira en ese lugar y le dice, sígueme, esas palabras fueron las palabras más gloriosas que una persona puede escuchar en esa condición. Mire, cada uno de nosotros tuvo esa oportunidad de oír esa voz.
Amén. Yo no sé si usted todavía se acuerda el día que el Señor Jesús vino a su vida. Tal vez no fue la manera, hermano, como la oportunidad que tuvo Leví de que, verdad, el Señor Jesús pasara físicamente y le dijera, sígueme. Pero un día nosotros oímos también la voz de Cristo que nos dijo, sígueme. Aleluya. Y al mirar nuestra condición, nuestra necesidad, la forma en que nosotros estábamos, hermano, hubo palabras que salieron de la boca de Dios, que llegaron al corazón nuestro y nos hicieron levantarnos de ese lugar y empezar a seguir a aquel que nos aceptaba tal y como nosotros somos, o como nosotros éramos. Amén. Porque si nos hubiéramos, hermano, mirado en aquel tiempo y hubiéramos mirado a Jesucristo, hubiéramos visto la gran diferencia que había entre el Señor Jesús y nosotros, los pecadores. Amén. Llenos de inmundicia, llenos, hermano, de cosas perversas. Estábamos con un corazón muerto, estábamos en delitos y pecados, nos encontrábamos en una situación muy triste y lamentable, pero un día pasó Cristo y tuvo misericordia de nosotros y nos dijo, sígueme. Aleluya. Y nosotros lo dejamos todo. Nosotros decidimos hacer a un lado aquellas cosas que antes practicábamos, que antes nos agradaban, que antes nos gustaban. ¿Por qué? Porque ahora había alguien que se había interesado en cada uno de nosotros. Cuando Leví, hermano, se levanta de ese lugar y lo deja todo, ¿verdad? Él se llena de gozo, de alegría, él se llena de regocijo. Él está mirando que ahora, ¿verdad?, alguien importante en el pueblo religioso de Israel lo está llamando. Sígueme. Oh, aleluya. Y la Biblia dice que cuando, en el verso 15 se lo voy a leer, y aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, oiga lo que hizo. O sea, cuando Jesús, ¿verdad?, le hace el llamado, se sintió tan contento y tan feliz que le dice a Jesús, vamos a mi casa, vamos a mi hogar, vamos, ¿verdad?, yo te invito a ese lugar. Y Jesucristo dice la palabra, hermano, en el versículo número 15, que fue a este lugar y se sentó a la mesa. Oiga. Pero el problema fue que muchos publicanos y pecadores, ¿qué dice?, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. ¿Oyó eso? ¿Quiénes estaban a la mesa? ¿Y quién era Leví? Era un publicano. Así que, hermano, ¿qué amistades podía tener Leví? ¿Qué amistades, hermano, eran los que lo visitaban en casa? ¿Quiénes eran los que estaban cerca de él, hermano? Eran gente que hacía lo mismo que él. Cuando nosotros hablamos del evangelismo, cuando hablamos de ir a predicar las buenas nuevas y le hablamos a alguien, entendemos, hermano, o debemos de entender la situación. Hermano, no solo la persona que recibe a Cristo como su suficiente Salvador es pecador, él tiene a su alrededor amistades que son igual que él. Personas que tienen los mismos problemas que él. Gente que va a pensar igual que como pensaba él. Pero el Señor siempre, recuérdese, hermano, está buscando el corazón del perdido. A Él no le importa, hermano, qué tan lejos estás, hermano, de la gloria de Dios. No le importa al Señor qué tan perdido te encuentras, qué tan hondo en la oscuridad estás. El Señor siempre llega con su misericordia para alcanzar y tocar el corazón de aquellas personas que necesitan sanidad espiritual. Amén. Cuando usted, hermano, mira aquí, hermano, Cristo estaba haciendo lo que vino a hacer. Él vino a salvar ¿a quién? Al perdido.
Él vino por el que estaba perdido. Él vino por el que no tenía esperanza. Él vino por aquel, hermano, que no podía llegar a la gloria de Dios. Él vino por aquellos que sabían que no había ninguna obra que se pudiera hacer para entrar en el reino de los cielos. Cuando usted mira a una persona como esa, entiende, hermano, que ellos saben que el único que puede darles la oportunidad de llegar al cielo se llama Cristo Jesús. No hay nadie más que les ofrezca eso en su vida. Jesucristo, hermano, no vino a este mundo por una clase privilegiada. No. Él no vino, ¿verdad?, por un grupo especial de gente religiosa. Aleluya. No. Él no viene por una clase social especial. Él vino a buscar lo que se había perdido. Dígale a que está a su lado, Él vino a buscar lo que se había perdido. Cuando usted empieza a entender el Evangelio y qué es lo que hacemos cuando predicamos la palabra, hermano, debemos entender primero el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, al haber enviado a su Hijo a este mundo, era poder alcanzar al perdido. El propósito suyo cuando sale a evangelizar es alcanzar ¿a quién? Al perdido, porque ese es el propósito de nuestro Padre. ¿Sí? Ahora, nos vamos a meter en lugares muy difíciles. Oh, sí. Desde ahorita quiero decirle, vamos a ir a lugares donde tal vez, hermano, no sea muy agradable estar, hermano, con personas a nuestro alrededor que no piensan como nosotros, que no actúan como nosotros, que no, hermano, ¿cómo se dice? Conviven como convivimos nosotros. Es verdad, vamos a hallar personas a nuestro alrededor, aún parientes, amigos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos, que no son como nosotros. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos escandalizamos? Que hasta nos separamos de esa gente, que hasta le cerramos muchas veces nuestra puerta, que nos invitan a sus casas y vamos a esos lugares y salimos criticándolos. Aleluya. ¿Sabe que no debemos de hacer eso? ¿Sabe que esa no es la enseñanza de Jesús? ¿Sabe que eso no es lo que Cristo quiere de nosotros, los que hemos conocido el amor de Dios? Cuando usted, hermano, empieza a mirar lo que dice la palabra de Dios, empezamos a entender, hermano, que Cristo Jesús llegó a esta casa, pero no llegó a criticarla, no llegó a señalarla, no llegó a decir lo mal que estaban todos aquellos que se sentaron a la mesa. Él sabía que cada uno de aquellos que estaba en ese lugar necesitaba el amor de Dios. Aleluya. El perdón, hermano, de Dios en su vida. Necesitaban entender, hermano, que había alguien que podía ayudarlos en esa condición. Cuando usted va a un lugar como eso, cuando usted va a un lugar así, cuando usted se sienta con alguien en esta situación, acuérdese, Dios lo ha llevado allí para mostrarles el gran amor de Dios a aquellos que no lo conocen. Aleluya. Usted llega ahí a ese lugar a presentarles, hermano, una esperanza que ellos no tienen. Ellos están en ese lugar y saben, hermano, que no tienen otra oportunidad, pero necesitan que alguien se los explique. Gloria a Dios. Puede ser tu amigo, puede ser algún hermano o hermana tuya, puede ser, hermano, tal vez tu hijo o tu hija, podría ser un compañero de trabajo muy querido por ti. Tal vez pudiera ser un hermano o una hermana. Pudiera ser alguien muy cercano a ti, aleluya. Pero rechazándolos y criticándolos, jamás lograremos el propósito de Dios en la vida de ellos, aleluya. Amén. Tenemos que entender que fuimos llamados ¿a qué? A predicarles el amor de Dios, a llevarles un amor, hermano, que no es un amor como el que el mundo presenta, un amor fingido, un amor, hermano, que muchas veces se da esperando recibir algo a cambio, un amor que muchas veces mostramos porque estamos esperando algo mejor de aquella persona a quien se lo estamos presentando. El amor de Dios no es así. El amor de Dios se da, hermano, incondicionalmente, para que aquel que lo recibe venga rendido a los pies de Cristo y se convierta en un seguidor de Él. Imagínese que el Señor le dice a este hombre: sígueme.
Aleluya. ¿Sí? Y el hombre se levanta. ¿Quién le había mostrado, hermano, del pueblo de Israel, de los conocedores de Dios, de aquellos que daban sacrificios en el templo? ¿Quién le había mostrado, hermano, aunque sea un poquito así, mire, de atención? ¿Quién se lo había mostrado? Nadie. La gente llegaba y le pagaba el impuesto y le dejaba lo que tenía que dejarle y él lo recibía, hermano, pero sabía que no se lo hacían de buena gana. Nadie lo saludaba y le decía Dios te bendiga. Nadie le llegaba y lo abrazaba y le decía ¿cómo estás en tu trabajo el día de hoy? Nadie se preocupaba por él. Así que cuando Jesús pasa, aquel hombre que las multitudes le seguían, aquel hombre que predicaba acerca del amor de Dios, viene y se para delante de él y le dice sígueme. Aleluya. Eso cambió la mentalidad de Leví. Eso cambió la mentalidad de este hombre. Eso cambió la mentalidad de su corazón. Eso cambió todo en el panorama que él tenía para ese mismo día. Ahora había una esperanza. Ahora había alguien que le estaba diciendo sígueme. Y ese que se lo estaba diciendo era el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Oh, bendito sea Dios. Así que imagínese que el Señor está en la mesa. Está rodeado de gente, hermano, publicana. Y los discípulos están ahí también. Aleluya. Los discípulos están ahí en medio de ese lugar. Me gustó lo que dijo mi esposa hace un momento. Si va a mi fiesta no se vaya a asustar. Aleluya. Porque van a ir muchos pecadores. Aleluya. Y créanmelo. Créanmelo. Cuando hablé con una persona que va a venir, le digo, hermano, véngase preparado con lo que va a hacer, porque va a haber más inconversos en mi fiesta que en la iglesia. Sí, porque a una fiesta, usted sabe, me pasó una historia, pero no se la voy a decir completa, más de rapidito, no sé que vayan a ver el video. Estoy haciendo un trabajo y las personas de ese lugar resultaron que son de allá de mi tierra. Aleluya. Y en una práctica rápida, pues descubrí que esta persona acaba de perder a dos familiares en este año. En este año que acaba de pasar, perdió a dos familiares muy queridos, uno su madre y el otro su esposo, una persona ya de edad avanzada, mayor. Pero resulta que me pregunta cómo me llamo, y yo pues le dije me llamo Ángel Reyes. Y cuando le dije que me llamaban Ángel Reyes, la señora se pone a llorar, porque su esposo se llamaba como yo. Y yo pude ver, mire hermano, habla, ay Dios mío, que hasta me da pena decirlo aquí en el altar, pero estamos hablando de eso. Le salen serpientes y escorpiones por su boca. Y habla de Dios, cree en Dios, usted sabe, ¿no? La tradición, cree en Dios. Pero pude mirar el dolor que tiene esa persona en su corazón. Pude mirar, hermano, la necesidad que tiene del amor de Dios. Y sin que siquiera le hiciera la invitación, se invitó solo a mi fiesta. Y no solo eso, para que vea que sí son de mi rancho. Dijo, estaba una hermana que acababa de llegar, le dijo, ¿cómo ves? Me está invitando a su fiesta. Y dijo la otra, pues si tú vas yo voy. Pues gloria a Dios, dije. Y cuando escuché hablar a la otra hermana, me di cuenta también del problema que hay dentro de su corazón. ¿Sabe, hermano, cuánta gente necesita el amor de Jesús? ¿Sabe cuántas personas necesitan el amor de Dios? ¿Qué es lo que Cristo miraba en estas personas que estaban sentados a la mesa con Él? ¿Sí? Estaba mirando que en cada uno de aquellos publicanos se reflejaba en su cara el gozo y la alegría de saber que había alguien importante allí que los estaba aceptando. Aleluya. Aleluya. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten contentos en esta mañana de saber que el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, lo acepta a usted tal como usted es. Yo no
no sé si usted se levantó en este día y le dijo: gracias, Señor, porque aún siendo yo un pecador arrepentido, tú me amas con tus brazos abiertos. Cuando usted, hermano, empieza a entender lo que aquí estaba pasando en esta mesa, Cristo podía ver las necesidades de cada uno de aquellos que estaban en ese lugar. Si miramos un poquito adelante, si mira usted el verso 16, vea lo que dice la Escritura. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Sí o no? Los publicanos y los fariseos no miraban lo que Cristo estaba viendo. ¿Sí? Los fariseos miraban algo diferente. Los escribas miraban algo distinto. Estaban mirando a un hombre, hermano, allí sentado entre medio de pecadores, hermano, gente que no debería ni siquiera, hermano, de ser aceptada, ¿verdad?, como pueblo de Dios, ni mucho menos que él, como un judío, se sentare a la mesa con ellos. Oh, no, ellos estaban considerados, hermano, peor que un gentil. No era posible que el Señor Jesucristo estuviera a la mesa participando, hermano, de los alimentos con aquella gente. Cuando una persona no mira con los ojos de Dios, hermano, empieza a mirar los defectos, empiezan a ver las cosas negativas, empiezan a ver lo sucio y lo perverso de los demás. Y muchas veces no nos quedamos callados, utilizamos nuestra boca para proferir palabras que solamente denigran y hacen sentir mal a la gente, hermano, que necesita el amor de Dios. Siente, mire, la gente siente el rechazo, ¿sabía usted? La gente siente el rechazo. Yo creo que usted también siente cuando alguien lo rechaza, hermano. Usted también siente cuando alguien, hermano, no lo puede ver ni en pintura, aleluya. ¿Sí? Hay gente, hermano, que no te puede ver aún estando en la iglesia. Y no es odio ni rencor, no es nada de eso. Porque hay una apatía, hermano, que es difícil quebrantar, aleluya. ¿Sí? Aquí todos los podemos ver, gracias a Dios, bien. Amén. Pero hay, hermano, lugares y personas que, hermano, a veces uno como que choca así nomás, como que mi espíritu no da testimonio del espíritu del hermano, de la hermana, aleluya. Y cuando estamos hablando de este pasaje, aquí la Escritura dice que los fariseos y los publicanos miraban, hermano, los escribas miraban, perdón, a los publicanos, pero ellos miraban a un montón de gente, hermano, que no merecía que el Señor Jesús y los discípulos estuvieran a la mesa con ellos. Ellos, hermano, miraban el cuadro y lo que estaban viendo era escandaloso, no era posible. ¿Cómo es posible que estuvieran ellos sentados a la mesa de aquel pecador, rodeado de gente inmunda? ¿Cómo era posible que Jesús estuviera en ese lugar? Pero, hermano, cuando miramos la Escritura, en el verso número 15, la Biblia nos enseña, hermano, lo que estaba sucediendo. Hay una gran diferencia cuando usted tiene a Jesús y hermano, mira a un pecador. A usted le duele en su corazón la situación de aquella persona. A usted le duele el dolor de una gente que está pasando, hermano, por alguna situación difícil cuando no ha conocido a Cristo. Aleluya. Usted siente, hermano, tristeza, hermano, cuando mira a una persona. Yo a veces voy, hermano, manejando mi carro y veo a una persona, hermano, tirada en la banqueta, dormida a las 6 de la mañana, tapados, hermano, con algún pedazo de cartón, aquí en la ciudad de San Bernardino. Como quisiera, hermano, hacer algo para levantarlo de ese lugar y decirle: ¿sabes una cosa? Tú eres importante delante de los ojos de Dios. Tú eres importante para el Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas, mujeres, hermano, las ve uno por la noche vagando, hermano, ahí por las calles, en esta ciudad, sin tener a dónde ir, cargando una mochila y quedándose por ahí, hermano, en las puertas de algún negocio a la hora que cierran? Porque no tienen esperanza. Porque hay muchas iglesias,
Porque hay muchos cristianos, pero están felices en sus casas, viendo la televisión con el control en la mano, olvidándose de la necesidad que existe en la gente que está allá afuera. Cristo nos llamó a buscar a los enfermos. Cristo nos llamó que fuésemos por los perdidos. Ese es el propósito de Dios. Yo no vine, dijo él, mire, ahí está, mire, verso 17. Yo no vine por los sanos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen necesidad de médico. Muchas veces nosotros buscamos a esa gente que nos rechaza, a esa gente que se siente bien, a esa gente que parece que lo tiene todo y hace miles de preguntas y hace miles de comentarios y nos cuestionan y se sienten bien ellos, hasta muchos de ellos dicen que son buenos por las obras que hacen, por lo que practican, por la religión que llevan. Cristo no vino por esa gente. Cristo no vino por los que se sienten bien. Cristo no vino por los que se justifican a sí mismos. Él vino por aquellos que necesitan a un Salvador. Él vino por aquellos que saben que solo un milagro lo puede levantar de su pecado. Cristo vino a sentarse a la mesa de aquellas personas que ya no tienen ninguna esperanza y que la única esperanza que puede ayudarlos a salir de eso es el Señor Jesús. Aleluya. Nosotros los creyentes tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que empezar a salir, hermano, a buscar a los que necesitan el perdón del Señor Jesucristo. Tenemos que salir de nuestras comodidades para ir a buscar al que necesita a Cristo Jesús como su suficiente Salvador. Es el tiempo de empezar, hermano, a buscar al perdido. Es tiempo de ir, hermano, por los enfermos. Es tiempo de dejar las 99 para ir a buscar a la oveja que se ha perdido. Aleluya. El Señor Jesús, hermano, en este pasaje nos muestra el problema y la situación, hermano, que estaba sucediendo en este lugar. Un solo hombre reúne a todos sus amigos. Un solo hombre trae a todos los que conoce. Un solo hombre trae a aquellos, ¿verdad?, con los que se relaciona. ¿Por qué? Porque él, hermano, ha sentido que lo han aceptado. Aleluya. Porque él se ha sentido parte ahora de este llamado, se ha sentido parte de esta obra, se ha sentido parte del Señor Jesucristo. Así que imagínense, fue y le dijo a los suyos: vénganse y corran, aquí hay alguien que nos da la vida eterna y se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria en esta mañana. El gozo y la alegría de su corazón, me imagino que se desbordaban. Él estaba feliz de que ahora tenía a alguien tan especial sentado en la mesa dentro de su casa, y sus amigos, sus conocidos estaban allí a la mesa con él. Aleluya. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. ¡Uy, qué miedo! A veces, hermano, se nos olvida, ¿verdad?, lo que el Señor nos dice. Dejen mirar Mateo capítulo 9, verso 13. En el Evangelio capítulo número 9, verso 13. Déjenme mirar si es aquí. Aleluya. Aquí está. Verso 12 se lo voy a leer para que usted vea. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos, ¿qué dijo? No tienen necesidad de... No tienen esa necesidad. ¿Sino quién? Los enfermos. Los enfermos. Y pues y aprender, dijo el Señor, lo que significa ¿qué? Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Me llamó la atención que es el mismo pasaje, pero aquí hay algo diferente de lo que dijo Marcos. ¿Quién está escribiendo Mateo? Leví. ¿Y quién era Leví? ¿Quién era Leví? El que fue llamado por Jesús.
al que le dijeron sígueme. Pero él pone unas palabras que solamente pueden salir de un corazón como testimonio básico de una persona que escuchó esas palabras y las atendió. Él dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Nota usted que eso no lo dice Marcos? Marcos no dijo esas palabras. ¿Por qué? Porque Marcos está describiendo la acción mirando lo que Jesús hizo. Jesús pasó por ese lugar, escribió él y dijo a un Leví, a un publicano que se llamaba Leví, sígueme. Y el publicano llamado Leví le siguió, lo dejó todo y le siguió. Pero Mateo escribió y dijo, aprendan, vayan y aprendan lo que significa misericordia. Cuando nosotros, hermanos, salimos a predicar el Evangelio, cuando vamos a llevar las buenas nuevas de salvación, cuando vamos a avisarles al mundo, a los que están a nuestro alrededor, que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, lo primero que debe de haber en nuestro corazón es misericordia por los perdidos. Pero ¿qué tipo de misericordia por los perdidos? La misericordia que Dios demostró el día que llegó y tocó la puerta de nuestro corazón. Aleluya. Cuando usted sale, hermano, con esa actitud, cuando sale con eso en su corazón, hermano, a usted no le importa el tiempo, a usted no le importa qué tipo de persona es, a usted no le importa el rechazo, a usted no le importa, hermano, que le griten, que lo maltraten, a usted no le importa, hermano, si le cierran la puerta o le avientan, hermano, agua, a usted no le importa eso, porque usted sabe que esa gente necesita de la misma misericordia que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando usted sale con ese pensar, cuando sale con ese sentir, oiga, mire, para usted, créamelo, se le hace cortito el tiempo. Usted no está mirando el reloj, usted no está diciendo, ay, es hora de irnos, ay, no, es que tengo que hacer cosas. Cuando usted sale con esa misericordia, usted sabe que hay alguien allí que necesita del amor de Dios, igual como usted lo necesitaba. Usted se da cuenta que hay una familia, hay un hogar, hay alguien, hermano, allí que necesita el amor de Dios, así como usted lo necesitaba. Aleluya. Por eso el Señor Jesucristo, me imagino, dejó que Leví plasmara con sus propias palabras, hermano, esto que dice en este pasaje de la Escritura. Aprendan, entiendan que hay que tener misericordia. Que eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Que Dios no busque el sacrificio. Ay, qué calor. Ay, hermano, no, es que está muy duro el sol. Ay, hermano, es que es muy temprano. Dios no está buscando el sacrificio. El salir a predicar el Evangelio, hermano, no es una exigencia de parte de Dios, hermano, si tú no quieres hacerlo. El que predique el Evangelio lo hace porque sabe, hermano, sabe que Dios le ha dado de su misericordia. Y aunque es un mandato del Señor, créamelo, mire, Dios no lo obliga. Algún día le rendiremos cuentas y Dios nos dirá, pues vete al infierno, no quisiste trabajar en mi obra, porque no vas a presentar fruto delante de su presencia. Pero Dios no va a bajar a obligarte a que vayas a predicar. Conoce su palabra. Así le dijo, se recuerda, Abraham al rico, ¿verdad?, que estaba en el infierno. Ahora le dijo él, manda a alguien que les predique el Evangelio a mis hermanos. Y él dijo, no, allá tienen a Moisés. ¿Sí o no? El Señor Jesucristo va a decir lo mismo. Ahí tenías mi palabra. Si no lo obedeciste es porque no querías entrar al reino de los cielos. Allá no vamos a llegar con las manos vacías, como dice ese cantito, hermano, que yo le recomiendo que ni lo compre. Aleluya. Y no, allá no va a llegar con las manos vacías. ¿Qué es eso, hermano? Aleluya. Nosotros fuimos llamados ¿a qué? A trabajar. Un obrero que no rinde es un obrero que no sirve en una compañía. ¿Sí o no? ¿Por qué cree que nos traen, mire, así, aleluya? O en su trabajo le ponen una camita a la televisión y lo sientan allí para que esté su lonchecito. ¿Eso hacen con ustedes en el trabajo? No, hombre, hermano, aleluya.
Ahí me lo agarran y desde las 8 y checa, por favor, ahí pones, hermano, el reloj y marcas la tarjeta y nada de que vas a salir 10 minutos antes. Oh, no. Ahí sale, si es posible, 10 minutos después, pero no antes. Y si vas a entrar, hermano, ahí llegamos tempranito, hermano, y chequeando ahí, hermano, así deberemos ser para el Señor, aleluya. Porque si usted no da fruto, no se parado, dijo el Señor. Porque el único que puede llevar fruto, el único que puede presentar fruto delante de Dios es aquel que está conectado a la vida verdadera, aleluya. Esa es la diferencia, gloria a Dios. Por eso Marcos dijo, tienes que tener misericordia. Tienes que entender cómo fuiste rescatado. Tienes que acordarte de cómo el Señor te llamó, quién eras tú y dónde te encontrabas y en qué condición estabas. Cuando aprendas eso, entonces saldrás con esa misericordia por aquellos que necesitan el amor de Dios. Amén, amén. Por eso Jesús estaba bien ahí donde se encontraba. Porque Él sabía que cada uno de aquellos ocupaba de su misericordia. Cada uno de ellos ocupaba del amor de Dios. Cada uno de ellos estaba sintiendo que no había rechazo en Jesús para ellos. Ellos comprendieron que Cristo no estaba allí para acusarlos, no estaba allí para criticarlos, no estaba allí para decirle tú eres un pecador y vas al infierno, no estaba allí para discutir con ellos, hermano, si eran hijos de Abraham o no lo eran. Él estaba allí para presentarles el camino de la vida eterna a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Oiga, los que están sanos critican a los enfermos. Pues no que eres hijo de Dios, que tu Dios no es poderoso. Y muchos hemos caído, hermano, en esas enseñanzas falsas y baratas, hermano, que muchas veces presentamos en los altares. Oh, los hombres de Dios no se enferman. Ay, sí, aleluya. Si estás enfermo porque de seguro que estás en pecado. ¿Ha oído eso? Rechace, hermano, ese tipo de pensamientos y expresiones. Créamelo, cuando estamos hablando de estas cosas, todos los que hemos conocido a Jesús, hemos necesitado del amor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque estábamos enfermos. Porque éramos como una llaga podrida. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque estábamos separados del amor de Dios. Porque no teníamos ninguna esperanza de poder entrar al reino de los cielos. Yo me recuerdo en mi experiencia personal, y yo me recuerdo que yo me sentía bien. Yo no era peor que el otro. Yo me comparaba con otra gente y yo era bueno. Yo no hacía lo que otros hacían. Por lo tanto, yo era mejor que aquellos. Pero aún en esa condición en que yo me sentía mejor que otros, yo sabía que no estaba seguro si algún día llegaría a la gloria de Dios y me muriera en ese mismo día. ¿Sí? Porque ese es el conflicto. Yo tenía la mejor religión, la más grande, decía yo, me jactaba. Yo tenía santos y tantas cosas, ¿verdad?, a mi favor. Pero aún así, yo decía, si Dios quiere, me lleva al cielo. Si Dios quiere. ¿Por qué? Porque no sabía que Dios ya había querido, que Dios ya había pagado el precio, que Dios ya había entregado a su Hijo para darme la salvación. Yo lo había mirado y estaba ahí, pero yo nunca lo había aceptado como mi suficiente Salvador. Esa era la diferencia. La diferencia es que lo vemos, lo sabemos, pero no lo aceptamos. Estamos ahí mirando, pero muchas veces no sabemos cómo decirle, Señor, yo soy un pecador y yo necesito del amor de Dios. Por eso Mateo dijo, se necesita misericordia. Se necesita de ir con esas personas y decirles, hay alguien que te ama tal y como eres. Hay alguien que está esperando por ti tal y como eres. Hay alguien que ya murió por ti en la cruz tal y como tú eres. Hay alguien que está esperándote desde hace más de 2000 años que abras la puerta de tu corazón así como tú eres, porque Él quiere venir, entrar a esa vida y cenar contigo, dice el Señor. Oh, gloria a su santo nombre. Vamos a terminar ya porque el tiempo nos ganó. Amén.
Por eso dice la Escritura que los escribas y los fariseos, cuando miraron esto, se escandalizaron. ¿Por qué? Porque ellos se sentían justos. Porque ellos creían que por medio de las obras de la ley iban a la gloria de Dios. Que ellos tenían el cielo ganado porque ellos sí creían en el Señor. Porque ellos sí practicaban los rituales. Porque ellos sí hacían las fiestas de guardar. Porque ellos iban y hacían, hermanos, los sacrificios al templo. Ellos estaban destinados a llegar al cielo. Dios estaba obligado a llevárselos al reino celestial. Hay mucha gente que piensa que porque, hermano, hace muchas obras, hace muchas cosas, hace muchos, hermano, asuntos religiosos, o va al reino de los cielos, está destinado a llegar a la gloria de Dios, porque Dios está obligado a llevárselo por cuanto Él está haciendo su voluntad. Él es bueno. Pero la Biblia dice que no podemos llegar al cielo de esa manera. Usted no puede llegar con ese, hermano, eslogan en su corazón, porque, hermano, dice el Señor, no sea que cuando lleguen allá a la presencia de Dios, se jacten delante de Dios y digan: yo vine aquí no por el sacrificio, yo vine aquí no porque tú me salvaste, yo vine aquí porque soy bueno. Yo vine aquí porque yo hice todas las obras de la ley. Yo vine aquí porque yo cumplía todos los mandamientos. Yo vengo aquí a la gloria porque, ¿verdad? Por medio de las obras que hice, estoy entrando a este lugar. Y dijo el Señor: aquí no se entra de esa manera. Aquí se entra por medio del sacrificio de mi Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para salvar a todos los pecadores. ¿A quiénes? A los que tienen necesidad, a los que están enfermos, a los que ocupaban un doctor, a los que ocupaban un salvador, a aquellos que sabían que el único que podía hacer algo por ellos era Dios mismo a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana por Cristo Jesús. Yo le doy gracias al Señor por Cristo Jesús, porque si el Señor no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario, nosotros hubiéramos quedado destinados para ir a parar al infierno de fuego. Por eso le doy gracias, porque un día nos dijo: sígueme. Un día llegó a nuestra vida y nos dio la oportunidad de que perteneciéramos al redil de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Hoy día nosotros entendemos: yo necesitaba un doctor, mi corazón estaba enfermo, mi vida estaba enferma, hermano, mi matrimonio estaba enfermo, mi familia estaba enfermo, yo necesitaba un doctor. Y Cristo miró mi necesidad y pasó delante de mí y dijo: sígueme. Y yo decidí dejarlo todo. ¿Para qué? Para seguir al único que me dio la oportunidad de tener una esperanza de poder llegar un día a la gloria celestial. Bendito sea el Señor en esta mañana. Cuando salgamos a predicar, recuérdese, todos necesitan un Salvador. Mucha gente va a estar ahí lista para escucharte y otros para rechazarte. Pero no pierdas el tiempo, sigue orando por los que te rechazan, pero predícales a aquellos que necesitan de la misericordia de Dios. Pónganse de pie en esta mañana. Yo creo que Dios está con nosotros. Dios está listo para alcanzar una vida y un corazón. Dios está listo para llegar a un hogar, a una familia. Lo único que se necesita es que usted haga un tiempo, medite en su palabra, oiga lo que hemos predicado el día de hoy y salga de su comodidad y vaya a visitar a alguien que necesita del amor de Dios. No lo juzgue por cómo vive, no lo critique por cómo vive. Hermano, no haga algo, hermano, que lastime y dañe o rechace, ¿verdad?, el corazón de esa persona. Ellos hablan de manera que nosotros no hablamos, pero no trate de controlar la vida de ellos. Deje que sea el Señor Jesucristo el que trate con el corazón de cada uno. Deje que así como Dios trató con nosotros, así trate con las vidas de ellos. Usted solamente vaya y lleve el evangelio de las buenas nuevas a ese que está perdido. Y siéntese a la mesa y dígales que así como ellos necesitan de un Salvador, así también nosotros un día necesitamos el amor de Cristo. Cierre sus ojos. Padre Santo y Eterno,